Hola, hola clase, ¿cómo están? Ya vamos en nuestra segunda sesión, perdón, en nuestra segunda semana de contingencia. Eh, Debo de platicarles algo. Estos últimos días han sido muy laboriosos en el sentido de que mi equipo de grabación, pues sí es improvisado, chicos. Y he estado haciendo videos que no tienen sonido, o he estado viendo que algunos de los videos, cuando los termino de grabar, el sonido está desfasado y no me di cuenta o vaya, no me había percatado de muchos de esos errores, pues ya hasta una revisión posterior. Una disculpa, chicos, de verdad, créanme que pues no tengo un equipo profesional. Estoy trabajando con, creo que lo más profesional que tengo, y eso quién sabe, es el micrófono con el que estoy grabando. De ahí en fuera todo mi equipo pues es muy básico. Yo no, bueno, ahora sí que no tengo cosas preparadas para hacer videos, pero aún así vamos sacando adelante todo esto. De ahí que les pido paciencia también, pues a la hora de que los estoy revisando, eh, pues entre estar viendo cómo están quedando los videos que les estoy haciendo, más aparte estarles revisando y demás, pues yo sé que puede ser algo estresante. Pero por favor, pues tengan paciencia. Vamos a sacar toda esta última parte del curso que nos queda. Bueno, la sesión de hoy, ya nuestra cuarta sesión del curso de matemáticas 4, si es la cuarta o es la quinta. Bueno, creo que es la cuarta. Es la que sigue. Bueno, es que aquí yo la tengo la presentación con la sesión 4. Pero bueno, ahora vamos a revisar las características gráficas de la función polinomial de cuarto grado. Esta función ya la estuvimos revisando anteriormente, no la de cuarto grado, la de tercer y grados menores. Vimos, por ejemplo, la de grado cero, que es una función constante, es decir, yo puedo tener una variable que puede ser t, puede ser v, puede ser z, puede ser la variable que ustedes quieran, y no aparece después de la igualdad, es decir, solo aparece un número que en este caso está representado por la letra E mayúscula, es decir, solo aparece una constante. Esa es una función de grado cero. Las funciones de grado 1 pues son donde aparece la variable, que en este caso es v, pero no tiene exponente. Recuerden que cuando no tiene exponente significa que el exponente es 1, por eso el grado es 1. Entonces, esta variable está siendo asociada a un parámetro representado con la D mayúscula. Esta D mayúscula representa la pendiente de las rectas, porque recuerda que así con la función de grado 0 son rectas horizontales, a las que solo le variamos la altura, por así decirlo, entre comillas, la altura en el plano cartesiano respecto al origen. La de grado 1 son rectas a las cuales ya podemos inclinar. Entonces, ¿de qué depende la inclinación? Pues depende de este factor de mayúscula, o bien lo podemos representar como la pendiente. También vimos las funciones de grado 2. Las funciones de grado 2 ya son parábolas y es donde la variable tiene un exponente 2. De ahí que sean de segundo grado. Se puede combinar obviamente con el resto de parámetros, es decir, C mayúscula representa el parámetro que modifica la parábola. Recuerda que si este número, la C mayúscula, es positivo, la parábola abre hacia arriba, mientras que si es negativo, abre hacia abajo. Y no solo eso, que si es un número que es más pequeño que 1, la parábola se ensancha, y si es un número mayor que 1, la parábola se empieza a hacer más delgada. Lo combinamos usando GeoGebra con los demás parámetros. De hecho, por acá te voy a dejar el enlace a ese repaso que hicimos de esas tres funciones polinómicas, a estos tres tipos: grado 0, grado 1, grado 2. Y lo que empezamos después a revisar es
la función de grado 3. En ella variamos los parámetros b mayúscula, c, d y e. La función polinómica de grado 3, podemos decirlo a grandes rasgos que representa letras n, porque si te diste cuenta, y aquí te dejo el enlace al video donde hacemos ese análisis, si te diste cuenta, conforme yo variaba los parámetros b, c, d y e, es que veíamos cómo se modificaba la función. Entonces voy a colocar el enlace porque hoy toca hacer la revisión de la función polinomial de cuarto grado. Esta función polinomial de cuarto grado presenta 5 factores a, b, c, d y e, los cuales, dependiendo cómo los estemos modificando, nos van a dar una gráfica que vamos a utilizar el software de GeoGebra, la app de GeoGebra, para ver sus modificaciones. Entonces, sin más, voy a cambiarme de pantalla, voy a cambiarme a GeoGebra. Y aquí estamos en GeoGebra con nuestra función de cuarto grado. Aquí voy a estar variando el parámetro a, que aquí lo presentan como a minúscula. Y bueno, ya estás viendo que parece una parábola y no es que esté aplanada en la base, simplemente de que, bueno, si le hiciéramos zoom también veríamos la parábola, pero tarda en crecer, es decir, es más lenta para valores menores que 1. Entonces, por eso es que se ve plano. Ahora sí que entre más pequeño sea el valor, entre más pequeño de 1, por ejemplo 0.5 lo eleva a la cuarta potencia y lo vuelve todavía más pequeño y más pequeño. Entonces se aproximan mucho al 0 y por eso se ve aplanada, pero no es que sea una recta como tal, simplemente de que no nos da zoom esta aplicación para ver pues la parábola bien, o bueno, una parábola más amplia. Y bueno, como en el caso de la parábola, la variable a, si yo lo aumento, va a hacerse más angosto. Si lo disminuyo, lo hago más ancho. Si es positiva, va a abrir hacia arriba. Si es negativa, pues ya, como ya habrás notado, abre hacia abajo. Entonces vamos a analizarla con los diferentes parámetros. La voy a pasar a positivo para que observemos los cambios. ¿Qué pasa si muevo el parámetro e, es decir, el parámetro asociado a las constantes? Pues lo que haremos es mover el vértice. Este vértice más adelante se volverá un punto de inflexión, pero mientras solamente es el vértice y lo estamos moviendo. Date cuenta que si lo hago menor que 0, aparecen dos raíces de la función. ¿Por qué raíces? Porque están cruzando el eje 0. Entonces, ya de aquí podemos darnos una idea de que si el parámetro a es mayor que 0 y el parámetro e es menor que 0, hay al menos dos raíces en la función. Entonces, eso es muy importante porque más adelante, cuando las estemos buscando, podremos escribir aquí algún tipo de función. Y de hecho, no solo eso, te recomiendo que veas todas las aplicaciones de GeoGebra. Encontrarás muchas herramientas que te serán útiles. Y bueno, podremos poner todos los parámetros de nuestra función de cuarto grado, de tercer grado, y nos va a poder indicar dónde están las raíces. Esto te puede ayudar a corroborar si los cálculos que estuviste haciendo están bien. Entonces,
Es una herramienta muy útil, por eso es que también les voy a dejar el enlace a esta página y a esta herramienta en específico, pero ustedes no dejen de jugar con ella. Bien, ahora voy a llevar este parámetro a 0, entonces ya está en 0. ¿Qué pasa si yo cambio la D? Recuerda que la D está asociado a rectas, entonces lo que yo espero ver es que ocurran rectas, y sí. Si te das cuenta, cuando lo hago positivo, parece que se inclina. Y nuestro vértice ahora también es una raíz y aparece otra. Mientras que si la vuelvo negativa, la pendiente se hace negativa. Y ahora nuestro vértice corresponde a la raíz A y el otro punto a la raíz B. Entonces, vemos cómo está cambiando toda esta parte. ¿Qué pasa si yo muevo el parámetro E? Voy a subir o bajar el cruce con el eje vertical. Entonces lo subo o lo bajo. Cuando es positivo lo estoy subiendo, cuando es negativo lo estoy bajando. ¿Qué pasa si tengo negativo y negativo? Pues cambiaremos la inclinación. Y como te das cuenta, el cruce con el eje no cambia. El cruce con el eje vertical. Entonces vamos a llevar a 0 estos parámetros, el D y el E. Y vamos a jugar ahora con el parámetro C. Ya logramos llevar a 0 estos parámetros. Ahora vamos con C. Para C, cuando yo lo hago positivo, hago más angosta, se suaviza más la parte del vértice. Si yo lo hago negativo, va a ocurrir algo muy interesante. Aparece una especie de W, ¿verdad? Aparecen dos valles o dos parábolas donde uno de los vértices es justo el punto 0. Entonces, cuando el parámetro C es negativo, aparece algo muy interesante. Y si yo muevo el parámetro E, pues lo que estoy moviendo es la intersección. Entonces, si yo la hago negativa, solo habrá dos raíces. Si yo lo vuelvo positivo, cuando C es negativo, pues aparecerán las 4 raíces. Ese es otro punto muy importante. Las funciones tienen raíces de acuerdo al grado que son. En el caso de las de 0 grados, la función polinomial de 0 grado, la función constante, no hay raíces porque solo hay unas líneas horizontales. En el caso de la función de primer grado, las funciones lineales tienen una raíz, cruzan en al menos un punto al eje horizontal. Las funciones de segundo grado tienen a lo más 2 raíces. Pueden tener una o pueden no tener raíz, pero a lo más van a tener 2 raíces. La de tercer grado, como te podrás imaginar, a lo más va a tener 3 raíces. Puede no tener ninguna, puede tener una, puede tener 2 o a lo mucho 3 raíces. Y en el caso de la función polinomial de cuarto grado, podemos tener 4 raíces. Entonces, si yo todo esto lo vuelvo positivo, pues ve cómo se suaviza un poco más esta parábola y pues no hay raíz. ¿Cómo voy a hacer que haya raíces? Bajando el parámetro E. Si el parámetro E yo lo vuelvo 0, va a haber al menos una raíz, que es cuando X vale 0, porque voy a tocar justo ese punto. Y si yo lo hago menor a 0, ya ves, aquí está en 0, tenemos al menos una raíz, y si lo bajo, pues voy a tener al menos 2 raíces, como si se tratara de una parábola normal. Entonces vamos a ver ahora qué pasa si esto yo lo pongo en mayor que 0, lo pongo muy chiquito, ahí está. Y ahora pongo el parámetro D también. Pues vemos cómo se quiere formar una especie, se inclina, ¿no? Se deforma y puedo encontrar
dos raíces siempre y cuando la deformación, esta inclinación, recuerda que es como si quisiéramos formar rectas a partir a partir del vértice, ahí me está formando dos raíces. ¿Qué pasa si yo lo bajo a los negativos? Pues bueno, cambiará de lugar, pero también si yo lo inclino lo suficiente, podré tener dos raíces. Entonces, esto es cuando tengo todos positivos. Si todo esto lo cambio a negativo, pues también va a cambiar esta función. Entonces, si yo todo lo paso a negativo, entonces vemos cómo cambia, ¿verdad? Cómo se deforma la función. Y esto tiene que ver con que esta es positiva. Si yo lo cambio a negativa, nos pasará lo que teníamos cuando todo era positivo, una especie de parábola, nada más que en este caso pues lo tenemos en sentido inverso. Si yo lo cambio a positivo, voy a mover todos estos parámetros otra vez a cero, el parámetro D, el parámetro E no tiene mucho sentido que yo lo cambie a positivo. Este sí lo quiero llevar a cero porque nos deforma de manera importante la función. Entonces, muy bien. Bueno, algo que no te mostré fue cómo se generan los máximos. Voy a mover el parámetro C, aquí ambos están en negativo, y si yo lo cambio a positivo, ya estoy generando máximos. En este caso no va a haber mínimo porque el mínimo sería a menos infinito, pero sí tendría dos máximos. Y aparte que estoy cruzando el vértice en 4 puntos, es decir que tengo 4 raíces. Y esto porque la E la tengo negativa. Si yo lo voy bajando bajo la altura de esos máximos, si lo quieres ver así, o bien el mínimo, el donde cruza con el eje horizontal. Y bueno, si lo subo, pues aunque tengo máximos, solamente tengo dos raíces. Entonces eso es también algo con lo que podemos experimentar. Ahora sí, voy a llevar estos parámetros a cero otra vez para ver qué ocurre cuando entra en el juego el parámetro B. Entonces ya tengo todo en cero. Esta la pongo positiva porque se va a ver de mejor manera. Y bueno, cuando yo agregue el parámetro B, que es la parte asociada a la variable con x cúbica, voy a ver que ocurre lo siguiente. Entonces ve cómo, observa mejor dicho, cómo cuando la B es positiva, aquí el punto B, que también es una raíz, se convierte en punto de inflexión. ¿Por qué es punto de inflexión? Porque cambia la función, es decir, aquí del punto B hacia la derecha, hacia los positivos, la función crece. Del punto B hacia la izquierda, la función decrece, es decir, hacia los negativos, empieza a bajar. Claro que hay un límite, llega a un mínimo, a un valor mínimo, y ese valor mínimo también se vuelve punto de inflexión porque empieza entonces a crecer. Pero se le llama mínimo porque tanto si yo me pongo en ese lugar, ahí donde está la manita, ahí en donde está ese mínimo, si yo me voy hacia los valores positivos, es decir, si voy hacia el 0, veo que la función empieza a crecer, y si me voy hacia los negativos, hacia el -1, también la función empieza a crecer, se va hacia el infinito. Cuando eso pasa, lo que tienes es un mínimo. ¿Qué pasa si yo el parámetro B ahora lo hago negativo con la función siguiendo o siendo positiva? Pues cambia de lugar el mínimo. Se pasa a la derecha. Cuando la B es negativa, cuando la B es negativa y la A positiva, el mínimo aparece un mínimo y se mueve a la derecha. Cuando B ahora es positiva y la A es positiva, el mínimo aparece a la izquierda. ¿A la izquierda de qué?
del punto de inflexión o del vértice en este caso. Obviamente que esto va a variar conforme yo cambie los parámetros. Ahora voy a volver hacia la A negativa. Esto lo voy a hacer negativo para que no nos perdamos de la magia, por así decirlo. Entonces tengo la A negativa. Cuando la B la vuelvo positiva, nos va a aparecer un máximo ahora. ¿De acuerdo? Un máximo con B. Cuando la A es negativa y la B positiva, van a aparecer máximos. ¿De qué lado? Del lado derecho de la gráfica. Si ahora la B la hago negativa y también la A la conservo en negativa, va a aparecer un máximo del lado izquierdo. Entonces vamos a jugar con el resto de parámetros, vamos a observar qué pasa. Voy a pasar todo esto al lado positivo. Entonces esto lo voy a hacer positivo. Esto también lo voy a volver positivo. Ve cómo está el mínimo, el valle. Y bueno, E es la intersección con el eje vertical, es decir, E va a mover este punto B, que va a desaparecer si lo hago hacia arriba o hacia abajo, porque va a dejar de ser una raíz. ¿Ya te diste cuenta? Dejó de ser raíz en este punto para moverse hacia la izquierda, perdón, sí hacia la izquierda, porque subí el punto de inflexión. Si yo lo muevo hacia la derecha, es decir, lo vuelvo negativo, el punto de inflexión baja y ahora la raíz está de este lado. Entonces, E, lo que me está moviendo es el punto de inflexión. Aquí los tengo ambos positivos. La función no alcanza a tocar el eje horizontal, por lo tanto, en este punto o para esta función, no hay raíces, ¿de acuerdo? No hay raíces, o al menos no en los números reales. Entonces me saldrán raíces complejas, es decir, en los números complejos. Pero aquí no hay raíces. Para esta función, como tal no hay raíces, tendría yo que bajar el punto de inflexión y ya aparecerían al menos dos raíces, una muy cerca de la otra. Entonces, aquí tengo todo positivo. ¿Qué pasa si yo la B la vuelvo negativa? Voy a volver a B negativa para que aparezca del otro lado. Y bueno, ahora el punto de inflexión sigue siendo ese. Lo puedo seguir subiendo cuando la E es positiva. Y si lo bajo, ahí está en E0. Y si lo sigo bajando, pues bueno, vemos como este punto de inflexión, este cruce con el eje vertical, pues baja y la referencia siempre es el vértice. La referencia siempre va a ser el origen o el centro del plano cartesiano. Muy bien, voy a pasar a esto a negativo. Lo que espero es observar los máximos. Entonces ahí está el máximo. Otra vez, si yo muevo el punto de inflexión, pues observa cómo este punto se está moviendo. Ya lo subí, se sube o se baja. Entonces esto es lo que ocurre. Ahí tengo todo negativo. Ahora voy a volver la A positiva. Ya la tengo positiva. La B es negativa. La voy a volver positiva también, nada más por gusto. O bueno, no por gusto, para fines didácticos. Ya vimos lo que hace la E. La voy a volver a 0 porque quiero que interfieran lo menos posible todos los parámetros. Entonces, por eso ya lo tenemos en 0. Y pues ya nomás nos falta jugar con el parámetro C. Recuerda que el parámetro C es la parte de x al cuadrado. Y pues, como habíamos visto, ya es todo positivo. Vamos a darle fin, digamos, cuando tengo todos los parámetros en positivo. Pues dependiendo de cómo estén los parámetros, vamos a dejar 2.2, lo voy a poner en 1.75 como todos. Bueno, si te das cuenta son todos positivos, todos iguales. El tipo de gráfica que se genera, si E es mayor,
pues subiré el punto de inflexión que habíamos mencionado. Si la D es mayor, se hará más, aumentará el tipo de pendiente a partir del punto de inflexión. Y si fuese menor, pues obviamente quedaría, bueno, no obviamente, pero como puedes observar, queda más suave la parábola o el tipo de parábola que tenemos. Si fuese negativo, ya ves, inclinamos la pendiente. En el caso del parámetro C, el parámetro C pues me suaviza la parábola cuando es positiva y es del mismo tamaño o mayor que el parámetro A. Si yo lo pongo menor, aunque sea positiva, pues se deforma, nos deja ver un poco mejor la pendiente. Y si lo hago negativo, pues bueno, intenta formar tanto el mínimo, y también hay otro punto de inflexión justo en esta parte que cambia. Entre más lo exagere, más ese punto de inflexión se deforma para hacer otra especie de mínimo. Entonces lo regreso junto con todos los demás. En el caso de B, pues ya lo vimos, también nos va el que está asociado a la x cúbica, pues nos está deformando también la función de la siguiente manera. Si lo vuelvo negativo, pues la deformación casi no se observa porque pasa por el otro punto de inflexión. Entonces vamos a darnos cuenta que analizando este tipo de funciones vamos a encontrar diversos puntos de inflexión, y esos puntos de inflexión se van a encontrar más fácil o más rápido cuando conozcamos el cálculo. Para eso sirven las herramientas de cálculo, para analizar los cambios que tienen las funciones o que tienen las cosas con el tiempo. Bien, hasta aquí voy a dejar esta parte del video, esta parte de la sesión 4. Recuerda que ya llevamos varios temas vistos. Hasta ahorita solo esto es una parte gráfica, no es una parte analítica, no es una cosa que estemos haciendo con ecuaciones. Vamos a ser más precisos porque pues aquí todo fue muy inexacto. Solamente quería que observaras cómo variaba la gráfica o el tipo de gráfica según los parámetros que tuviéramos. Por ejemplo, poner todo negativo, cosas de ese estilo. Era algo que a mí me interesaba mucho que tú pudieras estar observando. Tienes el enlace a esta aplicación, a otras, para que tú experimentes lo más que quieras con este tipo de programa. Y como mencioné antes, ¿por qué no? Utilizarlo para que hagas tus tareas o para que anexes el tipo de gráfica. Yo te daré algún tipo de función de cuarto grado, de tercer grado. Ponen los parámetros y ya tendrás la gráfica. No tiene gran ciencia, ¿verdad? Y bueno, esta aplicación también lo que te ayuda es a encontrar, en este caso, los puntos A, B, C y D, que serían los vértices de la función. Para esta función en particular que tenemos de menos 0.7x cuarta, menos 0.6x cúbica, más 2.3x cuadrada, menos 0.x, menos 0.25, tenemos 4 vértices que están, si te das cuenta, la variable y vale 0, es decir, no tienen, son los puntos donde y vale 0, donde la función vale 0, pero la variable x pues sí cambia en su dominio y tiene 4 puntos en donde ese dominio nos devuelve una función igual a 0, y aquí están estos valores. Entonces es una manera de corroborar cuando lo hagamos con los métodos que tenemos que aprender, que es lo importante de este curso, los métodos para encontrar raíces, encontrar puntos de inflexión. Entonces yo te invito a que sigas consultando GeoGebra, que lo uses, y más vamos a estarlo combinando para lo que sigue, para corroborar. Ya serán, ya no vamos a estarlos moviendo al azar, va a ser algo más preciso. Pero bueno,
eso lo dejo para futuras ocasiones. Por el momento es todo y recuerda que no hay recreo porque no podemos salir de casa, pero pasa, no te estreses, estos temas van a salir y bueno, nos estaremos viendo, bueno, escuchando más adelante.